de cada 3 personas, escuchen ustedes, tiene prediabetes. Y lo más importante de este número es que la mayoría de ellos no lo saben. Lo importante acá de destacar es que sí puede ser reversible. Usted puede cambiar esto. Y hoy la doctora Yasmín Choto Cruz nos va a ir indicando cómo podemos revertir esta situación en caso de que usted sea prediabético e incluso no lo sepa. Doctora, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Buenos días. Sí. Doctora, ¿qué manifestaciones para aquellas personas que nos están viendo deberían de destacar en caso de que la persona ya tenga prediabetes? ¿Qué es lo que siente un prediabético? Realmente la prediabetes es un estado en que todavía no somos diabéticos, pero que los niveles de azúcar en la sangre son un poco más altos de lo que deberían de estar. O sea, el cuerpo pierde la capacidad de metabolizar los carbohidratos. Entonces hay signos y hay síntomas que nos alertan hacia la presencia de la prediabetes. Primero, en primer lugar, estas elevaciones de azúcar en la sangre que no son tan altas como para ser diabético, pero pueden ser, digamos, lo vemos en exámenes en ayunas, en glicemias, lo vemos sobre todo después de comer, y esto es importante porque muchas veces la gente cree que no es prediabética porque el azúcar en la sangre en ayunas sale normal y el problema se presenta cuando la persona come. Entonces es importante que hagamos estas mediciones también que llamamos postprandiales o después de comer. Ahora, doctora, ¿qué hacemos para frenar o revertir la prediabetes? ¿Cuáles son los pasos que usted nos está presentando o nos va a presentar? Hay una triada, o sea, definitivamente hay 3 cosas que lo mejor es combinarlas. Una es un plan de alimentación, otra es el ejercicio, y otra es la suplementación con los suplementos adecuados, y podríamos llegar a medicación también, pero estas 3 primeras son definitivamente la base. Ahora, doctora, ¿podemos desarrollarlas un poquito más? Claro. Entonces, con la alimentación, realmente aquí nuestro enemigo número 1, como siempre, los azúcares y los carbohidratos. Entonces, sí quiero decir que yo no soy nutricionista y que sí tengo un equipo de doctoras nutricionistas que se encargan de hacer nuestros planes para nuestros pacientes, pero son planes en que se regula la cantidad de carbohidrato y se regula también la calidad de carbohidrato. Entonces vemos aquí, por ejemplo, un plato de comida que ustedes ven, ¿verdad? Que tiene una buena cantidad de proteína, y esa cantidad de proteína va a ser calculada para cada paciente dependiendo de su estado físico, ¿verdad? La mitad del plato son vegetales, que son vegetales que no son harinosos, y la cantidad de carbohidrato que se consume, por ejemplo, en este caso es reducida. ¿Qué es una taza, doctora, o menos? Esto es media taza de arroz. Esto es media taza de arroz. Como les digo, ya son las nutricionistas las que van a calcular exactamente, dependiendo también del nivel de ejercicio que el paciente tenga, ¿verdad? Pero además siempre vamos a incluir grasas saludables, el ejemplo clásico de los aguacates y de los huevos, que también tienen grasas y proteínas saludables, las nueces, que tienen fibra y que tienen grasas saludables. Otros ejemplos de carbohidratos complejos, como lo son las lentejas, los frijoles. ¿Sí podemos consumir un poquito más, doctora? Sí, porque son realmente muy fibrosos y porque al final el aporte de carbohidrato es menor. ¿Ahí entran los garbanzos también, doctora? Entran los garbanzos, entran todo tipo de frijol negro, rojo, blanco, cubaces, todos estos frijoles entran aquí. Aquí otra buena fuente de proteína es el yogur griego, en este caso, ¿verdad? Que es más alto en proteína. No tiene azúcar, ¿verdad? No tiene azúcares agregados y libre de grasa. Entonces eso es importante. Entonces vamos a hacer un programa de alimentación que va adecuado a la capacidad de metabolismo de carbohidratos de cada persona, pero esencial es quitar lo que sabemos que no debemos consumir, ¿verdad? Azúcares, comidas procesadas, ojalá que no se consuman jugos, refrescos gaseosos, este tipo de cosas, porque son muy cargados y metabólicamente no nos favorecen. Ok, doctora, el pilar de la alimentación cubierto, ¿cuáles son los otros 2? Ok, el ejercicio es el número 2. El ejercicio es importantísimo, ya que el ejercicio logra hacer definitivamente un cambio metabólico, ¿verdad? A nivel del cuerpo. Aquí lo que está pasando es que perdemos la capacidad muscular de metabolizar el azúcar. Entonces tenemos que cambiar esa masa muscular por un músculo que sea de mucha calidad y que haya más masa muscular en el cuerpo, ¿verdad? Que la grasita, doctora. Exacto, porque también lo que pasa es que a veces, aunque seamos musculosos, por ejemplo, puede ser que ese músculo esté lleno de grasa. Entonces esos son cambios que los revertimos con el ejercicio. Entonces, lo que se ha demostrado es que realmente el ejercicio debe venir acompañado de un buen plan de alimentación.
Por si eso queremos la alimentación de primero. Exacto. Ok, no es lo mismo hacer ejercicio y comer lo que queramos sin un plan de alimentación que hacer una combinación que es sinergística. Apoyamos, ¿verdad?, el efecto de uno sobre el otro. Entonces, sí se ha demostrado inclusive en niños, ¿verdad? Porque ahora tenemos una incidencia altísima de prediabetes en niños y en adolescentes. De hecho, aproximadamente el 30% de los casos nuevos de diabetes que se diagnostican es diabetes en niños y en adolescentes. Entonces, todo esto, ¿verdad? Porque ahora hay tanto sedentarismo y tanto consumo de este tipo de azúcares, los factores de riesgo realmente están tomando mucha importancia. Ahora, entonces, doctora, sí. Perdón, cuando hablamos de ejercicio, usted dice, hay que hacer ejercicio, pero ¿qué tipo de ejercicio? Okay. Porque está muy variado, ¿verdad? Claro, y también es importante, es decir, hay que combinar diferentes tipos de ejercicio. ¿Y hasta cuánto tiempo, doctora, o cuántos días a la semana deberíamos hacer ejercicio? Entonces, número 1 es la combinación entre el ejercicio aeróbico y el ejercicio de resistencia, ¿verdad? Pesitas, estamos hablando de todo lo que sean intervalos de alta intensidad, tipo HIIT o todo esto que sea realmente bastante intenso. No nos debemos de quedar solamente con el cardio, solamente con salir a correr o solamente con caminar. El cuerpo necesita la resistencia para poder cambiar esas características de la masa muscular y para poder variar también el porcentaje de grasa, que realmente tenemos que bajar el porcentaje de grasa. Entonces, esta combinación de ejercicio y siempre lo que se ha dicho es llegar a unos 200 minutos por semana, que vamos a dividir en 4 o 5 sesiones. Esto es importantísimo en los niños también. En los niños todavía no está bien determinado cuál es, digamos, la prescripción del ejercicio, o sea, cuánto ejercicio los niños necesitan, pero sí es imprescindible que nuestros niños hagan ejercicio y no pasen solo, digamos, en los videojuegos y este asunto, y ayudarles a ellos también con una adecuada nutrición. Doctora, un paréntesis, ¿qué podría ser lo prohibido? O sea, las cosas que no debe hacer nunca un prediabético. Un prediabético definitivamente debe saber controlar esos impulsos que tiene hacia el consumo de carbohidratos, ¿verdad? Porque esto es un desbalance de azúcar en la sangre, y entonces realmente esta intensidad que sentimos, que necesito algo dulce, doctora, después de almuerzo, o me cuesta controlar la cantidad de pan que como, o estoy pensando en la pasta que me voy a llegar a comer, ¿verdad? Esto es precisamente lo que tenemos que aprender a controlar, que es desde el punto de vista médico y también desde el punto de vista emocional, ¿verdad? Realmente la prediabetes nos trae mucha ansiedad por la comida, mucha. Y entonces, precisamente lo que debemos evitar es caer en el consumo de carbohidratos. Para esto hay que estructurarse y hay que tener en la casa los alimentos que necesitamos tener. Debemos procurar no tener en la casa justo lo que no debemos comer. Sí, exactamente, sí. Porque eventualmente vamos a caer en la trampa. Entonces, eso es importante. El sedentarismo, definitivamente hay que evitarlo. Hay que ponerse activo, esto nos va a inyectar de energía, y el hecho de ir haciendo estas combinaciones son las que nos van a permitir a largo plazo seguir con los cambios, porque nos daremos cuenta con un adecuado tratamiento que es una cuestión de pocos días para irnos deshaciendo de esa ansiedad por la comida. Doctora, ¿suplementación? La suplementación es esencial. Quiero enseñarles un suplemento que es el que tiene definitivamente muchísimo investigación, que es el ácido R-lipoico. El ácido alfa-lipoico ha sido realmente bastante bien conocido para el uso del metabolismo de los carbohidratos, pero el ácido R-lipoico es una molécula que es mucho más potente y que nos ayuda en aumentar esa sensibilidad a la insulina, que seamos más sensibles para poder metabolizar esos carbohidratos con una menor carga de insulina, ¿verdad? Además, es un antioxidante muy, muy potente y que nos ayuda a tratar esas complicaciones que vienen en la prediabetes y en la diabetes. Es un suplemento que lo usamos con éxito en tratamientos de pérdida de peso, en prediabetes y en diabetes. Combina bien inclusive con los medicamentos y tiene un mecanismo de acción similar a la metformina, que la metformina es un medicamento que es el que más se utiliza, pero sabemos que tiene efectos secundarios de náuseas, de gastritis para algunas personas. Entonces, doctora, R-lipoico
y hablamos de alfa lipoico para hacer esa diferencia y esa aclaración, doctora. Es preferible usar el R-lipoico porque tiene mucho más evidencia científica de ayudar a combatir la diabetes y la prediabetes, por ser una molécula más estable y mucho más potente. Se calcula que es 11 veces más potente que el alfa lipoico. Entonces, por eso es que toma importancia, ¿verdad? Yo diría que este es uno de los suplementos más importantes. Lógicamente que la prediabetes y la diabetes vienen acompañados de fatiga y vienen acompañados de deficiencias nutricionales. Entonces, el uso de multivitamínicos que sean completos, que traigan vitaminas del complejo B, todo esto nos ayuda a estimular el páncreas, a producir suficiente cantidad de insulina, a sensibilizar los músculos, a producir mayor energía, a darnos una sensación de bienestar, que al final es lo que nos ayuda con el ejercicio, con un plan de alimentación. Muy bien, doctora. Entonces, a manera de conclusión, ¿se puede revertir este estado? Se puede revertir este estado, definitivamente, hay que saberlo hacer. Ayúdense con profesionales que estén bien entrenados y recuerden que el ejercicio debemos acompañarlo de un plan nutricional. Muy bien, ahí están los 3 pilares. Doctora Chotocruz, como siempre un placer tenerla en el programa. Muchas gracias. Con todo gusto.